Buenas, 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 ¿cómo va? ¿Todo bien? Yo me estoy muriendo de calor. En Uruguay está imposible vivir en estas épocas. Hace un calor de morirse. ¿Qué decirles? ¿Qué decirles? Si es tu primera vez por acá, te dejo mi Instagram y mi Twitter para que puedas seguirme, tuitearme cosas, sacarme una foto y subirla en la historia de Instagram y etiquetarme. Yo voy a estar más que encantado de darte retweet y compartirlo. Me va a poner sumamente contento. Así que arranquemos. Mi nombre es Damián, toda la presentación vende humo, soy Senior Technician Developer, organizo distintas comunidades, tengo un canal de YouTube, un blog, hago de todo un poco, en fin, toda esa vende humo que viste que la gente hace para darse autobombo para arriba. Imagínate, ya lo hice. Y arranquemos. En este video te voy a hablar acerca de URLs, URI, protocolo y muchísimas cosas más. Sé que puede ser un poquito confuso, porque la gente suele escuchar el término URL, URI, IRI, URN y como que te confunde que hablen de tantos términos y en realidad muchas veces la gente se los confunde cuando los habla y los cambia entre sí y entonces llega un punto en el que nadie sabe qué carajo es cada cosa, así que espero que este video te ayude un poco. Bueno, arranquemos. Acá dice un círculo grande que es la URI, ¿sí? La URI contiene muchísimas cosas, porque es simplemente un identificador, ¿sí? La URI es una forma de identificar algo, un identificador. Ese identificador puede ser diferente, ¿no? Por ejemplo, vos ves que adentro de la URI acá está la URN. La URN dice URN dos puntos, ISBN dos puntos y un número, ¿sí? Ese es un ejemplo. Pero también ves que adentro de la URI están las URN, pero también están las URL, ¿sí? Este diagrama básicamente lo que está diciendo es que toda URL es una URI. ¿Por qué? Porque en el conjunto de todas las URIs posibles que existen, están incluidas las URL, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer. URI y URL son cosas diferentes. Toda URL es una URI. ¿Por qué? Porque vemos en el dibujito que están adentro de las URI, ¿sí? Las URL están adentro de las URI. Bien, ejemplos de URL. http://google.com, http://damiancire.com, https://bitcoin.org, ¿sí? Es como que ahí ya empezamos a notar cosas. Las URL son localizadoras. ¿Qué significa eso? Que vos con una URL podés identificar y encontrar el recurso. Eso lo vamos a ver más adelante, pero quédate con esto. De esta diapositiva lo que tienes que sacar es esto. Toda URL es una URI. Pero hay URIs que no son URLs, ¿sí? Eso es lo que tenés que sacar únicamente. Bien, siguiente. Desvelemos los misterios detrás de esto. Bien, habíamos dicho inicialmente que el cliente, como vemos en la imagen, le hace una request al servidor. Cuando el cliente le hace una request al servidor, él quiere obtener algo, ¿sí? Quiere obtener una respuesta, ¿sí? La hace con un objetivo. Por ejemplo, acá vemos que el cliente le está haciendo una request con el método get a pokeapi.com/API v2 Pokémon Dito, ¿sí? Entonces, lo que él quiere obtener acá es un JSON, ¿sí? Es información en un JSON del Pokémon Dito, ¿ok? Entonces, el cliente hace una request al servidor pidiendo algo. El objetivo de esa request, ¿sí? El objetivo de esa request, de esa solicitud HTTP, es lo que se le llama recurso, ¿sí? Por ejemplo, acá te dejo... ¿Me pasé de diapositiva? Me pasé de diapositiva. Ahí está. Estaba acá y salté y me fui a la siguiente. Ahí está. Ahora sí. ¿Sí? Esto es lo que te estaba diciendo. Al objetivo de una solicitud HTTP lo llamamos recurso, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? En este caso, cuando el cliente le hace una request al servidor, está buscando obtener un JSON y ese JSON adentro va a tener los datos del Pokémon Dito, ¿ok? Entonces, ese JSON es el recurso, ¿sí? O muchas veces una representación de recurso, es como una copia, no es exactamente el mismo porque el mismo vive en el servidor. Pero está, ese recurso, ¿sí? Según la documentación oficial, esto lo saqué de la documentación oficial de Mozilla, el objetivo de una solicitud HTTP lo llamamos recurso. Entonces, en este caso va a ser el JSON que tiene Dito. Ese recurso puede ser una foto, un documento, un archivo o cualquier tipo de cosa, ¿sí? Entonces, vamos a quedar en claro lo que tenemos que sacar de esta diapositiva. Tenemos el cliente y el servidor. El cliente le hace una petición al servidor, le pide algo, ¿sí? Eso que le está pidiendo, lo que el cliente le pide al servidor, le llamamos recurso. Si es un JSON, el JSON va a ser el recurso. Si es una imagen, la imagen va a ser el recurso, ¿sí? Esa es como la definición. Ahora vamos con la definición de URI. Cada recurso que nosotros tenemos, ¿sí? Eso que nosotros le pedimos al servidor, va a estar identificado mediante una URI.
Una URI es identificador uniforme de recursos, ¿sí? Es simplemente lo que las palabras te dicen. Un identificador que es uniforme de los recursos que vos tenés. Entonces, eso es una URI. Un identificador uniforme de los recursos. Un identificador de los recursos. Por eso las iniciales. ¿Y qué es una URL? ¿No? Porque habíamos dicho anteriormente. Ahora vamos desvelando un poco los misterios, ¿no? Porque tenemos la URI, que la URI es simplemente un identificador de los recursos, ¿sí? Una forma de identificar esos recursos. Por ejemplo, el ISBN de un libro. Los libros, por si no sabían, tienen un código que es el ISBN, que es el que te permite encontrarlo, ¿sí? Vos buscás el ISBN de un libro en una página para comprarlo, y cuando pones el código, te salta automáticamente la edición y todo eso, y te permite, digamos, comprarlo, ¿sí? Está todo el libro está asociado a un ISBN. El ISBN lo podemos considerar una URI. Ahora, ¿qué es una URL, no? Bueno, la URL, además de identificar el libro, porque si yo te tiro ese número, vos deberías saber, si lo conoces o tenés una base de datos, cuál es el libro. Pero no te permite identificarlo o saber dónde está, ¿entendés? No lo podés localizar. Sin embargo, las URL sí te permiten localizarlo, porque esa primera parte, http://google.com, haces el mapeo URL con IP y podés encontrar el servidor donde se encuentra, ¿sí? Por eso localizador. Igual ahora lo vamos a ver más tranquilo. URL. La forma más común de URI es la URL, ¿sí? Habíamos dicho que toda URL es una URI. Entonces, la forma más común de URI es la URL. Uniform Resource Locator, ¿sí? En otras palabras, localizador uniforme de recursos. ¿Se acuerdan que una URI era identificador uniforme de recursos? Bueno, la URL es localizador uniforme de recursos. Es algo que nos va a permitir, si es una URI, la URL es una URI, que nos va a permitir localizar dónde está el recurso, ¿sí? Por ejemplo, http://damiancire.com. Eso te devuelve mi página web. Y vos sabés que si entras a esa URL te va a aparecer mi página web, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa URL está asociada, digamos, con el recurso que es mi página web. O en otras palabras, el HTML de mi página web. Lo mismo con todas las demás que ves ahí. Son tipos distintos de URL. Entonces, vos podés agarrar estas URL y ponerlas en el navegador y vas a encontrar el recurso asociado, ¿sí? Son URIs que además te permiten localizar el recurso. Ahora capaz que con los ejemplos te queda más en claro. Una URL está compuesta de diferentes partes, ¿sí? Vos tenés una URL, como vimos anteriormente, está compuesta de distintas partes. Algunas de esas partes van a ser obligatorias y otras no. Por ejemplo, cuando vos entras a google.com te podés fijar, ¿sí? Te podés fijar que arriba en la barra de direcciones o mismo en YouTube hay como distintas cosas. Por ejemplo, en YouTube si vos pones un video vas a ver una cosa que dice signo de interrogación, watch, igual y un ID, un identificador. Bueno, eso es porque YouTube tiene una forma de identificar los videos particular, ¿sí? Eso, observar la URL de YouTube y te va a quedar más en claro. Bien, vamos a ver la sintaxis de la URL para despegarnos. Sintaxis de la URL. Esquema protocolo, ¿sí? Vamos a arrancar. Las URLs empiezan con un esquema o protocolo, ¿ok? Eso es lo que tenemos que entender. Ahora vamos a ver después cuál es la diferencia entre esquema y protocolo. Por ejemplo, el ISBN, para que quede más en claro. En este caso, el protocolo que tenemos en el ejemplo este es http://www.example.com, ¿sí? Entonces, el protocolo en este caso es HTTP, ¿sí? Entonces, nada, nosotros por lo general las páginas web van a empezar con el HTTP, que es el protocolo HTTP, o HTTPS, que es como la versión segura de HTTP, y todo. Básicamente eso es como la primera parte de la URL, el protocolo. ¿Existen otros protocolos? Sí, existen otros. Por ejemplo, mail-to. Vos vas a ver que muchas veces la gente pone mail-to, y un email y coso, y cuando haces clic a un botón que tiene eso, que tiene el href con un mail to , eso te abre automáticamente el cliente de correos y te permite enviar un mail, ¿sí? Después tenés otro que es FTP, que es básicamente para todo el tema de la transferencia de archivos, así que nada, y además de eso tenés como muchísimos más. Acá te dejo una lista. Data, por ejemplo, se usa para incrustar, meter pequeños archivitos. Después es el que tengo una diapositiva de esto que vamos a ver más adelante. Después el siguiente file, que básicamente file se usa para lectura y escritura de archivos, ¿sí? O sea, vos tenés un servidor y podés usar el protocolo file para leer un archivo de ese servidor o para escribirlo. O sea, con protocolo, recuerden, http:// era el protocolo, estás usando el protocolo HTTP.
Si usás, por ejemplo, el file, va a ser file dos puntos barra barra. ¿Se entiende cómo es la movida? Bueno, FTP es básicamente el que se usa para transferir archivos. Por ejemplo, era muy común en el pasado conectarte a un servidor por FTP y agarrar y subir y bajar archivos de ese servidor y hacer los deploy a mano y todo ese tipo de cosas. Hoy ya no es tan común. Después HTTP y HTTPS ya lo vimos. Mail2, básicamente Mail2 te sirve para lo que habíamos dicho anteriormente, a transferir la información a una aplicación capaz de enviar mail. SSH es básicamente para iniciar sesión de forma segura, remota, en algún lado. Se usa mucho para máquinas Linux. Por ejemplo, te conectas a una máquina Linux por SSH y corres tus programas ahí. TEL es un protocolo que te permite transferir el control, digamos, transferir la situación actual a una aplicación capaz de hacer llamadas. Sí, es básicamente para eso, para hacer llamadas. Después URN, bueno, es para identificar los recursos de la web, pero es como un poco diferente a la URL porque no te indica exactamente dónde está ese recurso. Lo podemos ver más adelante. ViewSource es para el código fuente. Y después el último WS es para WebSocket y WebSocket seguro, digamos. Así que vamos a ver algunos ejemplos en acción. Por ejemplo, este es un ejemplo del primero de URL para Mozilla. El segundo es un ejemplo de cómo queda el protocolo de los teléfonos. Tel 2 puntos y el teléfono. Después el tercero está el de Git. Muchas veces te vas a conectar a Git por SSH. El cuarto es FTP 2 puntos barra barra. Y ahí tipo vas a, mediante FTP, a algún recurso en específico. Y el tercero es el de la URN. Que es que, bueno, ahí tenés cómo identificarlo, digamos. Y acá hay un ejemplo clásico con Google. Que si alguna vez, ¿sí? Si alguna vez agarraste y fuiste a Google, ¿sí? Google.com, déjame ver si yo puedo ir. Voy a buscar cualquier cosa en Google, pero lo voy a hacer en... Me da tipo siempre miedo que hago esto. Si vos alguna vez fuiste a Google, diste clic derecho acá y le diste copiar, ¿sí? Y lo pegás, vas a ver, ¿sí? Vas a Google, acá donde tenés las imágenes, buscas cualquier cosa en Google, le das clic derecho, copiar a la address y la pegás en un bloc de notas, ¿sí? Vas a ver que vas a tener algo de este estilo, que es bastante turbio, ¿sí? Es muy turbio. Y ahí vas a tener que aprender a identificar esto. Por ejemplo, acá tenés data 2 puntos, después tenés image barra png, después tenés punto y coma, base 64 y después tenés otra cosa, ¿sí? Esto básicamente, data 2 puntos, es el protocolo data. Después acá que dice image barra png, si te fijas, es el MIME type. Ya lo habíamos visto en los videos anteriores, el MIME type, que es la categoría principal, el tipo principal que es image. Y dentro de image tenés un subtipo que se llama png. Y después acá tenés base 64, que es básicamente que lo que viene después es un contenido en base 64. Ahora, ¿sí? Volviendo a lo importante. Desconfiguré y no me acuerdo los comandos del OBS para volver toda la normalidad. Así que voy a seguir de largo haciéndome el boludo porque tengo media pantalla apagada. Porque básicamente acabo de tocar cosas para que... no romper las diapositivas. Bueno, vamos a seguir. Vamos a confiar que está todo ok. Confío. Bien, básicamente como vemos, si nosotros le damos clic derecho, copiar URL de la imagen a una imagen de Google, ¿sí? En la preview, en la vista previa, lo que nos va a aparecer es algo de este estilo. Data 2 puntos y muchas cosas. Bueno, esto es porque básicamente Google, en ese caso, para meter esa preview, que son como imágenes pequeñitas y livianas, lo que hace es usar el protocolo data, ¿sí? Básicamente el protocolo data es algo así. Las URLs que usan este protocolo data se van a componer de esta forma. Es como una forma de ver que hay URLs que no usan HTTP ni HTTPS. Es un prefijo que dice data y después tienen un 2 puntos. Como vimos con las de Google ahí, ¿sí? ¿Vieron que habíamos visto estas de Google? Bueno, básicamente algo así. Mitad de la pantalla apagada. Data 2 puntos, después tiene algo de este estilo y después vemos el siguiente. Sí, lo pueden comprobar ustedes a mano. Básicamente va a ser algo así. Un prefijo data, después un tipo MIME. Sí, un MIME type que puede ser image barra JPG, JPGE, puede ser application barra JSON, o puede ser lo que ustedes quieran. Pero es un MIME type que corresponde a lo que viene después. Después tenemos la base, en este caso es algo en base 64. Y después tenemos los datos en sí codificados en base 64. Nada, básicamente eso. Si querés aprender a convertir entre distintas bases, te recomiendo que, o no sabes lo que es una base, te recomiendo fuertemente que veas el video del canal de eso, porque básicamente todo lo que estoy enseñando en este video ya lo enseñé anteriormente.
Esto es como tipo ir directo al punto, porque ya tienen las bases claras, pues las enseñé en todos los videos anteriores. Después el tema de la autoridad, que por lo general suele ser el DNS, el dominio, ¿sí? Por ejemplo, es www.example.com. Podés usar la dirección IP si se te antoja. Nada, eso básicamente. Entonces hasta ahora las URL tienen un protocolo. Sí, las URL empiezan con un protocolo. Después lo siguiente que tienen es un dominio. Y después tienen un puerto. El puerto puede ser opcional. ¿Por qué hay veces que nosotros no ponemos puerto? La gran mayoría de las veces. Bueno, porque en caso que el servidor use para la página web el puerto 80 o el 4443, o sea, si tu página es HTTP, el servidor por defecto debería usar el puerto 80. Si tu página es HTTPS, ¿sí? El protocolo es HTTPS, deberías usar para ese protocolo el 443, ¿sí? Entonces el navegador automáticamente lo que va a hacer es agarrar y decir, ok, si me pasas una URL y no me pasas el puerto, voy a asumir que es el puerto 80 si le pusiste adelante HTTP, o que es el puerto 443 en caso que le hayas puesto HTTPS, ¿ok? Él va a asumir eso. Y vos me dirás, ¿y si yo en mi servidor quiero poner mi página en el puerto 4498? ¿Puedes hacerlo? Supongo que con ese puerto lo vas a tener disponible, espero. Puedes hacerlo, pero vas a tener un problemita, ¿sí? Vas a tener que decirle específicamente, además del nombre del dominio, 2 puntos y el puerto en cuestión, como ves acá, ¿sí? Pero por defecto es el 80 y el 443 para HTTPS. Lo siguiente es la ruta de acceso. Si vos te fijas, las URLs por lo general tienen hasta el puerto o hasta el .com, si es en los de por defecto, barra. Y ahí tiene distintas cosas, por ejemplo, barra, categorías, barra, index.html, por decir algo, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿entendés? Esa siguiente parte es lo que se conoce como ruta del archivo, ¿ok? Entonces, la primera parte que vimos anteriormente, que era http hasta el puerto o hasta el .com, es para identificar el servidor en la red. Vos tenés una red, ¿sí? Que es internet, vamos a suponer que es internet. Puede no serlo, pero vamos a suponer que es internet. Y lo que haces con la primera parte, la que viene antes del puerto, y incluyendo el puerto. No, sí, la que viene antes del puerto, todo lo que viene antes del puerto, es para identificar el servidor en la red. ¿Por qué? Porque vos tenés miles, millones de servidores en la red. Entonces, con esa primera parte lo identificás. En todo internet vas hasta el servidor donde tenés las cosas. Ahora, esta segunda parte, el puerto es, ok, tengo este servidor así. Ahora lo que tengo que hacer es caer en una aplicación en específico. Por ejemplo, quiero caer en, por decir algo, en una API de Node. Entonces le pongo, por decir algo, puerto 443. Y vos me dirás, ¿y para qué 444? Perdón. Y vos me dirás, ¿para qué servirá? ¿Para qué los puertos? No lo entiendo del todo. Bueno, pensalo así, tenés tu computadora. En tu computadora tenés distintas aplicaciones. Por ejemplo, tenés WhatsApp, tenés un servidor de correo, tenés el navegador. Entonces, cuando a vos te llega por el cable de red los paquetes, ¿sí? Los paquetes te llegan, ahí te llega el paquetito, lo metés en tu computadora. ¿A dónde mandas ese paquetito? Ponele, te llega un paquete que tiene hola, ¿cómo estás? Vamos a suponer que te llega eso. Un paquete que dice hola, ¿cómo estás? ¿Cómo sabes para qué aplicación va? ¿Cómo sabe la aplicación qué aplicación le tiene que mostrar? ¿Es un correo? ¿Es un WhatsApp? ¿Es la respuesta de la página? Bueno, cada aplicación va a tener un puerto. Por ejemplo, el de WhatsApp no sé cuál es, pero debe ser 5300 algo, por decir algo. Suponete 5340. Entonces WhatsApp, si dice, ok, este paquete me llegó al puerto 5440, sé que es para mí. Lo agarra y lo muestra, ¿entendés? El puerto es para eso. Una vez llegaste al servidor con la primera parte, el puerto lo que hace es decir a qué aplicación vas a ir. Y esta otra parte es, bueno, mirá, ¿a dónde estoy yendo exactamente? ¿Sí? ¿A dónde estoy yendo? Bueno, estoy yendo a patch/to/myfile.html. Normalmente esta ruta, si no es una single page application, va, o no existe nada raro, esta ruta va a estar correspondida por un archivo. Vos tenés tu sistema de carpetas, entonces si vos decís /patch, es una carpeta que se dice patch, entras a patch,
Si le pones /to, es adentro de la carpeta patch hay una carpeta to. Y si le pones myfile.html, es adentro de la carpeta patch hay una carpeta to. Y adentro está myfile.html. Este tema de las rutas es bastante parecido al xpatch y es bastante parecido a los árboles, porque básicamente el sistema de archivo de la computadora es un árbol. Entonces te recomiendo que veas el video de eso. Y bueno, básicamente es eso. Hoy en día ya no se usa tanto así como sistema de carpetas, porque están las single page application y hay muchas variantes que vos podés agarrar y decir next si lo haces así. Next si lo haces así, por suerte. A no ser que vos le digas lo contrario. Pero está. Hay como muchas variantes y a veces las rutas no corresponden con un archivo en físico en esa dirección. Pero está. Cada uno puede hacer lo que quiera porque es la informática. Antes sí era muy común que pasara. Ahora a veces pasa, a veces no. Bien, y luego la otra parte es la consulta. La consulta básicamente consiste en como parámetros que vos le pones a esa array que hiciste. Por ejemplo, si vos le decís barra key1 igual value, lo que hace es meter como si fuera un diccionario clave valor con los parámetros y tenés key1 igual value 1, key2 igual value 2. Son parámetros que después el servidor puede agarrar y acceder a ellos. Si vos le decís, por ejemplo, name igual Damián y surname igual Cire, vos podés después en el servidor levantar eso y devolver los datos de Damián Cire, por ejemplo, ¿sí? Por tirar un ejemplo. Y nada, básicamente los parámetros son eso. Una lista o un diccionario clave valor que está separado por los ampersand. Entonces el signo de interrogación le dice que viene una consulta, que vienen parámetros, y lo que viene después son pares claves valor separados por ampersand. Y por último el fragment. Básicamente lo importante a tener en cuenta acá es que todo lo que viene después del hashtag no se manda al servidor. Por eso muchas veces las single page application abusan de esto para hacerse otros truquitos. Por ejemplo, Angular juega mucho con los fragments, que lo vamos a ver cuando veamos Angular. Y nada, básicamente es como un marcador de ese recurso. Vos, por ejemplo, si le pones hashtag y alguna sesión, como puede ser contact, y vos tenés en tu página, la que tenés cargada ahora, en tu página, en el documento HTML que cargaste, en la página, tenés una sección que sea contact, tipo un formulario de contacto, vos podés asociar, vos podés decirle al navegador, mira, anda a contact, anda al formulario de contacto, como con un fragment, como ves ahí, cuando hace un clic. Eso lo vamos a ver más específicamente. Y por último, colorín colorado, este video ha terminado. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de enseñarte esto. Si ya lo conocías, tranquilo que van a venir cosas nuevas. Y nada más que decir. Acá te voy a dejar mi Instagram. Si te sirvió el video, podés sacar una fotito ahora y etiquetarme en Instagram, @DamianCiré, en una historia, y yo la voy a agregar a mi historia. Y después también podés mandarme un tweet, que de más que estuvo este video de Damián Ciré, vos, que de más tu último video, y yo me voy a poner contento. Bye.